Simplemente yo voy a hacer una presentación, una pequeña presentación del tema con un montón de preguntas al final y entonces pues a partir de ese momento cualquiera puede intervenir, puede dar su punto de vista, puede plantear nuevas preguntas, propuestas, experiencias personales. O sea, esto es una apuesta en común, simplemente es una apuesta en común y de aquí además la vamos a grabar, pero no con el objetivo de publicarla, sin el permiso vuestro desde luego que no. Y bueno, pues lo que sí os voy a pedir es si podéis dejar vuestros correos electrónicos en el chat que lo tenemos abajo, donde pone chat, supongo que lo veis. Sí, Si abrís ahí, a la derecha. ahí podéis ir dejando correo electrónico, cualquier petición que tengáis, porque si no nos da tiempo a leerlo ahora mientras vamos dialogando, nos dará tiempo luego a verlo, porque Francesc, tú dices que después se puede revisar, ¿verdad? Sí, el chat está, igual que la grabación está el chat, todo está, se graba en el mismo lugar, las dos cosas. De acuerdo. El audio por un lado, el vídeo por otro y el chat. Muy bien. Cuando una persona esté hablando, vamos a procurar no interrumpir y también que no haya sonidos de fondo. Entonces, para ello, apagaremos los micrófonos o bien desde Francesc, quizá él los apague a todos, o que cada uno se apague el suyo, casi mejor porque siendo pocos no es necesario. Entonces, cada uno se apaga el suyo y cuando vas a hablar lo abres y ya está. Se puede levantar la mano. Francesc, si quieres contarles cómo se levanta la mano. No, que hablen por turnos, ya vemos, hay que apretar en lugar de en donde pone chat, en los participantes, hay una opción al final que pone puntitos y puedes poner la mano para arriba, puedes hacer, bueno. Otra posibilidad es abajo donde pone de reacciones, pones la mano y ya está, bueno, como queráis, pero yo creo que es fácil, hay poquitos y va por turnos y ya está, no tampoco era complicado. Vale, muy bien. Vale, yo tengo enfrente mío una cosa que pone la reunión se está grabando. No sé cómo... Ah, bueno, le doy a continuar y ya está. Continuar. Sí, son 72 horas en la nube, Maite. Vale, muy bien. Bueno, pues nada, no hay límite de tiempo porque este es un chat que nos lo han cedido los humanistas, con lo cual no tenemos que estar 40 minutos y luego salir. Sino Yo lo que pasa es que tengo una horita, tengo hasta las 6 y pico, ¿vale? Perfecto, pues entonces yo te pediría que tú fueras el primero que hablases después de mí, si no te importa, porque vas a podernos clarificar un montón de cosas legales, judiciales, etcétera. Bueno, creo que es bueno que, vale, yo voy a empezar para no perder tiempo, pero cuando habléis, presentaros, decir quiénes sois y cómo creéis que podéis aportar luz a esto o qué tipo de luz necesitáis. En el caso de afectados, yo sé que aquí también hay afectados o gente que ha sido afectada y que ha recuperado a los hijos y gente que está con una relación muy difícil con los hijos pese a tenerlos con ellos en casa. Entonces, bueno, pues vamos a ir definiendo un poco la situación antes de que habléis, ¿vale? Decís, yo soy tal, mi situación es un poquito esta y ahí ya contáis lo que queráis. ¿Os parece bien? Vale. ¿Sí? ¿Os parece bien? ¿Sí? Estupendo, sí. Vale. Todo el mundo entiende cómo ver el panel, cómo ver al que habla. Ahí, vale, todo eso está claro, ¿no? Bueno, pues empezamos entonces. Bienvenida Antonia Utrera, que se acaba de sumar también desde Barcelona. Hola, Antonia. Hola, Marcela. Muchas gracias, Maite, por organizar este encuentro. La verdad que, bueno, yo me invitas y yo participo y me sumo porque el tema me interesa y porque también lo he vivido y lo he sufrido, ¿no? Vale. Y la inquietud la tengo igualmente, ¿no? Así que gracias y
y bueno, y escuchemos. Estoy aquí para... Sí, gracias. Muy bien. Pues nada, voy a soltaros mi discursico, que para eso lo he hecho. Vamos a ver, aquí lo tengo en mi pantalla, que tengo 2 ordenadores conmigo. Bueno, entonces dice, manifiesto. Vale, pienso distribuir un poco esto pegándole alguna corrección y, por supuesto, después de escucharos a todos, voy a hacer cambios y modificaciones, ¿vale? Para que sea un poco como más de todos. Dice, hace 20 años se firmó en las Naciones Unidas un acuerdo importante llamado la Convención Internacional de Derechos del Niño. Recogía lo que los países pensaron que debería garantizarse a los niños. Por la situación mundial, con las distintas formas de abusos que golpean con violencia a las poblaciones adultas no privilegiadas, hoy muchos niños en el mundo no tienen garantizado su bienestar y tienen seriamente amenazado su sano desarrollo. Lamentablemente, en algunos casos desafortunados, que crecen más cada día en todas las latitudes, es a menudo los miembros de la propia familia, padre o madre o ambos, parejas nuevas, etcétera, los que por unos motivos u otros no logran ejercer una parentalidad sana. Añado que hemos visto también casos de niños quitados por servicios sociales, a veces por la pobreza de los padres, otras veces por dificultades de parentalidad, y que acaban en centros donde tampoco acaban bien. Esto ya lo hemos visto en los medios de comunicación también. No son todos los casos, pero hay algunos. El 16% de la población tienen trastornos de personalidad graves, sea narcisista, límite o borderline, sociopática, Munchausen, etc. Ninguno de estos gestiona bien el duelo de una separación y el 16% de los divorcios se convierten en tóxicos para los niños. Esto sucede en casos de madres y padres en divorcios conflictivos. Oye, ¿queréis que os comparta la pantalla para seguir más fácilmente? No puedo hacerlo. Lo siento, es que lo tengo en otro si no, no se te ve entonces. ¡Upa! Para mí está bien así, como lo estás haciendo. Para mí sí. Bueno, entonces dice, esto sucede en casos de madres y padres en divorcios conflictivos, abusivos o divorcios donde se sufre extrema desconfianza. O sea, la cantidad de situaciones para englobar aquí es inmensa. Estamos viendo afectados de todos los géneros y multitud de situaciones, desde abusivos económicamente, desde divorcios donde uno de los dos tiene alta desconfianza porque ha sido maltratado o porque ha sido traicionado o porque la lleva dentro, dolor e intolerancia. Y voy a marcarlo de intolerancia, donde uno de los dos o ambos excónyuges tienen un trastorno de personalidad, quedan resentidos, planeando venganzas, buscando lograr más ventajas que el otro, sin importar ética alguna, y quieren no perder ni su nivel económico, quieren tener más poder sobre el hijo que el otro, quieren exclusividad y más ventajas con el hijo de las que está dispuesto a otorgar al otro. También uno de los dos o ambos quieren para sí más tolerancia con sus errores como padre o como persona de las que están dispuestos a conceder a los errores del otro progenitor. Bien, parece mentira, parecen cuentos de terror. De esto el abogado, ex juez o juez Serrano sabe más que nadie. Parecen cuentos de terror,
pero incluso se establece con el hijo una relación transgeneracional altamente insana. Se invierten los términos, el padre quiere tomar o la madre quiere tomar en vez de dar. Se establece una relación como de compinche, de cómplice, insana, llena de abuso emocional, de utilización económica y judicial del hijo, al que controla casi en exclusiva y trata de excluir al otro. Y para ello va distanciándolo y trastornando la percepción del hijo. Tras resistir estos embistes un tiempo, el niño, porque esto lo va el niño sufriendo un tiempo y va resistiendo, o sea, va queriendo a su papá y a su mamá, procura no tomar bando, procura que su papá no maltrate a su mamá y su mamá no maltrate a su papá, procura sostener la familia, él es el único que queda ya sosteniendo la familia, un peso muy pesado para el niño. Entonces, tras un tiempo resistiendo estos embistes, el niño, espera que me he perdido, a ver dónde lo tengo, se me fue la pantalla para abajo, ajá, el niño sucumbe porque no le queda más opción que desprenderse del apego hacia el progenitor que cree ahora como peligroso y no amoroso, aunque antes tuviera un apego normal y su progenitor fuera dentro del rango normal, o sea, con errores y aciertos, con su forma de educar a la cual tiene derecho, con sus valores y creencias que tiene derecho a transmitir a su hijo, pero normal, no patológico. A menudo acaba por hacer el niño una alianza con su progenitor alienador para complacer sus deseos, para evitar sus castigos, para aspirar a su afecto condicional, no incondicional, condicional, ahí está la patología, y así el niño comienza a dejarse abusar emocionalmente por su progenitor. Y remarco, abuso psicológico, considerado grave en el DSM-5. Y además creo, y luego nos lo aclarará Francisco, que es penal. Bien, entonces a menudo acaba por hacer alianza con su progenitor alienador, ya lo hemos dicho, tal, y así el niño comienza a dejarse abusar emocionalmente por su propio progenitor, manifestando una obediencia total hacia sus estrategias de destrucción de su otro padre o madre rechazados, incluso mintiendo ante psicólogos, abogados, jueces, equipos psicosociales, puntos de encuentro familiares, comandado por el otro progenitor, todo para ayudar a ese alienador que tiene una patología que le está robando sus derechos de la Convención de Derechos del Niño, derecho a la paz, derecho a la familia, o sea, derecho a recibir 2 puntos de vista ante la vida y no solo uno, y derecho al amor. Le roba la riqueza de crecer confiando en sus padres, abuelos, hermanos, de tener 2 o más puntos de vista, 2 o más afectos y de enriquecerse con 2 o más familias, 2 o más mundos. Bien, ya se ha transformado su conciencia cambiándosele las ideas. Quien era para él un ser de apego y de amor, ahora se convierte en peligro, asco, desprecio y fobia. Y quien le genera abuso emocional, violencia psicológica y a veces negligencia y hasta violencia física, robando sus derechos, es percibido por el niño
como el todo salvador y al que tiene que servir, ayudar, cuidar y mimar, incluso ejerciendo tácticas engañosas que van contra la moral que le ha enseñado el otro progenitor para destruir a su otro padre o madre si quiere ser querido por este. Esto es un drama tremendo que dentro de la psicología clínica se considera de lo más gordo que hay. Es una película de terror y de soledad. El mismo miedo del que están hechos los traumas profundos que está viviendo cada miembro de esta familia, porque el progenitor que ejerce esta violencia ha sufrido traumas de niño y tiene un trastorno de personalidad. El progenitor que es quitado de su hijo está sufriendo un trauma indescriptible que le va a dejar huellas y le va a dejar un shock traumático porque no puede ayudar a su hijo pese a querer. Estoy viendo perfectamente vuestras caras y sé lo que se está viviendo porque lo hemos vivido. Bueno, pero hay futuro, tranquilos, hay futuro. Bien, entonces, esto es lo que viven los niños y es bueno recordarlo porque estamos hablando de los derechos de los niños, que luego crecen y son adolescentes y luego son adultos y tienen huellas de una patología que no les correspondía, que no les pertenecía, que proviene de la patología de sus progenitores. En algunos casos de los dos, en otros casos solo de uno, o de alguno cercano. Bien. A ver, a menudo acaba por hacer una alianza para comprar, esto ya lo he dicho. No entiendo, le roba la riqueza, esto ya lo he dicho. Esto es una película, vale. El mismo miedo del que están hechos los traumas profundos. Bien, en esta situación todos, los buenos y los malos y los regulares, todos, y las víctimas y los victimarios, todos viven una película de terror. Algunos la viven pasándolo bien, dando terror. Otros la viven sufriendo terror. Y otros la viven impotentes tratando de sobrevivir. Esos son los niños, tratando de sobrevivir como pueden. Bien, voy a tener que ir como mis alumnos del colegio con el boli señalando el papel porque me voy perdiendo. Voy a hacer como mis alumnos, voy a ir señalando. A ver, el niño acaba siendo tal, viviendo, vale. El niño acaba siendo cómplice del maltrato a su propio progenitor, al que amaba, o a un progenitor que es desconocido y al que sencillamente rechaza y no quiere ver de ninguna manera, que es desconocido desde que nació, porque no le permitieron tenerlo. Viviendo así su propio deterioro de su personalidad, la pérdida de su afectividad segura, de su autenticidad, mientras que su progenitor rechazado no logra entender ni asimilar qué puede estar pasándole a su hijo, que le trata fatal, qué ha hecho ella o él mal con su hijo y por qué nadie le cree que se ha transformado y por qué nadie le ayuda y cómo puede quedar tan solo cuando otros dicen algo habrá hecho para que su hijo no le quiera, desprotegido ante el poder cruel de su ex pareja, o sea, alguien que se supone apostaste que te quisiera. Otro trauma más, que ahora se convirtió en su peor enemigo y que le roba el amor de su hijo o sus hijos, le quiere utilizar y destruir en los juzgados, en los bancos, o sea, en la cuenta bancaria, en el colegio dejarlo mal y ni siquiera logra ayuda de los juzgados. Los juzgados son lentos, los niños van creciendo, para cuando te quieres dar cuenta tienen 16 años y nadie te hace caso. Mientras ve a su hijo crecer, aumentando patologías muy serias, que son las huellas
de su progenitor no tratado psicológicamente. Su hijo amado ahora se siente con derecho a denigrar en los juzgados a su padre o madre rechazados. Y claro, la mayoría de la gente cuando oye a un niño decir cualquier burrada, pues dice, será verdad, porque el niño no miente. A denigrar en los juzgados a su padre o madre rechazados y a pisotearlos sin empatía alguna, cruelmente, sin sentir culpa alguna, como se haría por un insecto al que se pisa porque es asqueroso. O sea, por duro que parezca, para ese niño, el progenitor ha pasado de ser alguien que amaba y necesitaba a convertirse en un insecto por el que se tiene asco y se le pisa sin culpa porque es asqueroso y hay que matarle, o del que se huye porque se le tiene pavor. El hijo se convierte en el autorizado por el otro padre para maltratar sin que el maltratador o la maltratadora deje moratones. Pero el hijo ya gesta un trauma, un shock, un doloroso y cruel pérdida de fe en el amor, en la verdad, en sí mismo, en la justicia, una traición a su propio amor, a su propio padre o madre, y una pérdida de fe en sus referencias vitales que se replicará en otras relaciones y en futuras generaciones. Bueno, esto es muy triste, muy grave, todos lo sabemos. Queremos, por supuesto, enfocar hacia soluciones. Vamos a seguir estudiando un poco y ya entramos. El padre o madre patogénicos están generando ahora una patología a su hijo, con el pleno consentimiento de la justicia en muchas ocasiones, y este progenitor es un ser humano que, por lo que sea, ha cosificado a los demás y ha tomado una vía no ética para conseguir sus fines contaminados por la personalidad trastornada en su propia infancia, con traumas similares que le pasaron a él y que hoy pasa a sus hijos sin conciencia de culpa alguna, creyendo que encima los protege. Y hablo de progenitores mujeres y hombres. ¿Qué hacen ante esto los juzgados para proteger a los niños? Aparte de escucharlos y creerse la película, ¿o no? ¿Qué hacen para ayudar al cónyuge sano, excepto tratar de discernir cuál es el sano y cuál no? ¿Y qué es lo que hacen para dar poder al abusivo que continúa triunfando? ¿Qué hacen los psicólogos ante estos traumas familiares que se perpetúan? Porque ahora se llama síndrome de alienación parental y hay una corriente enorme feminista que dice que esto no es así, que esto no existe. Bien, perfecto. Entonces, los propios equipos psicosociales han sido adoctrinados de que el síndrome de alienación parental no existe. Perfecto. Pero sí existe un abuso psicológico infantil, una utilización del hijo. Me da igual qué género la haga. Y sí que existe un trauma en ese hijo. Me da igual cómo le llamemos. Así que vamos a tener que ir por otro camino. Si nos cierran el del síndrome de alienación parental, abramos otro camino. En la psicología clásica de los últimos 100 años está estudiadísimo el trauma del apego y está estudiadísimo el trauma de las patologías narcisistas que acaban afectando al hijo. Está también estudiado todo este tema y, por supuesto, los psicólogos es absolutamente necesario que lo miren desde la psicología clínica y busquen soluciones y diagnósticos. Tengo que daros una buena noticia. Tengo una herramienta de diagnóstico que la he traducido del inglés de la grandísima eminencia Craig Childress.
psicólogo de California, que es uno de los mayores expertos en entender a fondo este tema desde la psicología clínica. Entonces, él está haciendo un llamamiento a todos los psicólogos del mundo para que se posicionen y realmente ayuden y que no se laven las manos. Y también a todos los juzgados para que consideren este tema como un tema de protección infantil y no un tema de custodia. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con él. Ahora veremos lo que opinamos otros. Digo, ya estoy casi acabando. Dice, ¿qué hacen los afectados? O sea, ¿qué hacen los afectados para intentar recuperar a sus hijos? Los afectados hacen de todo, ahora lo veremos, mientras tratan de navegar en la tormenta de su propia desesperación. Es decir, cuando hay una desesperación profunda, ni la cabeza te funciona. Los afectados, los papás que sufren este maltrato y que ven a sus hijos con este maltrato, ni la cabeza les funciona, porque no pueden ni dormir. Están tan hechos polvo, están tan en shock, están tan solos, que la emoción está tan traumatizada que cuando hay trauma no pueden ni pensar. Y a veces se les ve quejarse, patalear, hacer las cosas mal, protestar en los juzgados, ponerse pesados, y todo el mundo dice, vaya un tío loco, vaya un pesado. No, esta persona puede estar sufriendo un gran trauma. Bien, entonces, mientras tratan de navegar en la tormenta de su propia desesperación, ven a sus hijos deteriorarse y se desesperan, no encontrando el poder que les ayude a protegerlos. ¿Qué ayuda necesitan y qué podría funcionar? Porque sabemos que hay cosas que funcionan, porque tenemos suficientes afectados que han recuperado a sus hijos para saber que hay cosas que funcionan. Bien, ¿se debe escuchar en los juzgados al hijo? Creemos algunos que a los hijos no se los debe de convocar para ser explorados, porque el juez no es psicólogo. Y además, ¿quién lo lleva de la mano a ver al juez? O a ver a psicólogos, o a ver a fiscales, o a ver a equipos. Lo lleva el custodio, y el custodio a menudo le lava el cerebro. Ya se me fue. Aquí está. Ay, madre. A ver, aquí está. Pregunta, ¿qué han hecho los psicólogos clínicos en este país para diagnosticar con la psicología de los últimos 100 años las patologías de apego y diferenciar un rechazo hacia tu padre o tu madre muy lógico y muy coherente porque te está maltratando, que suele no darse, porque justo cuando hay maltrato suelen no rechazar, sino muy al contrario, someterse en lo que se llama apego inseguro, y diferenciarlo de un rechazo por alienación del otro progenitor. ¿Y qué dice el DSM-5? Ya lo hemos visto. ¿Se deben prohibir la custodia y las visitas durante un tiempo razonable si un padre crea este abuso psicológico? Cuando digo padre, se me entiende, ¿eh? Padre o madre, me da exactamente igual, es un ser humano con una patología. Entonces, se debe prohibir o frenar durante un tiempo la custodia y las visitas, o por lo menos las visitas a solas, durante un tiempo razonable si un padre crea este tipo de abuso psicológico y este tipo de lavado de cerebro en el hijo. ¿Cómo se cesa el contacto con un padre que genera un abuso sexual? ¿Se le deja que siga viendo al hijo? ¿Se le impide verlo durante un tiempo? Cuando hay un abuso físico, o sea, una violencia física probada, hablamos de pruebas, no de mentiras. Cuando hay negligencias reales de que no se alimenta al hijo, de que el padre está borracho en un bar y se lo lleva al niño por la tarde y se le olvida a qué hora tiene que cenar, o una madre, cuando hay negligencias, todo esto, ¿qué se hace? Se cesa el contacto con ese padre, se le retira a los hijos un rato, porque nosotros estamos completamente en desacuerdo
de que los hijos se retiren, sí, pero siempre y cuando no se produzca ni abuso psicológico, ni abuso físico, ni abuso sexual, ni negligencias severas. En ese caso, se debe de parar. Los juzgados que hacen, ¿cómo tratan este tema? Y se puede tratar esto para que el niño pueda seguir teniendo un vínculo con ese padre o madre al que quiere, pese a que le genera abuso, para que el niño se vaya fortaleciendo y recibir apoyo para irse fortaleciendo ante un padre que está enfermito, pero sigue siendo de su familia y él sigue queriéndolo. Y además está muy bien que así sea. No estamos diciendo que deje de quererlo. Bien, ¿se debe de tratar como un tema de custodia o como un tema de psicología clínica? Y por lo tanto, ¿se debe de tratar también como un tema penal por el daño que se está haciendo a ese niño? ¿Y se debe tratar judicialmente como un tema de protección infantil? Bien, a mí me preocupa todo esto porque hay miles de niños sufriendo esta situación hoy y porque tenemos que prevenir que esto vaya aumentando con la alegría de los divorcios conflictivos en los que los abogados hacen estrategias para arruinar al otro. Vale, la custodia compartida siempre. Estamos de acuerdo, como primera opción, siempre. Pero incluso en los casos de no poder atender a los hijos o de llevar un estilo de vida insano o de vivir lejos uno de otro o de ejercer estos 4 tipos de abuso, se debe de tratar como un síntoma de maltrato y abuso a la expareja, sea del género que sea. Es decir, cuando tú haces daño a los hijos, ¿se debe de considerar que quizás es una forma de maltrato hacia la pareja, hacia la madre o el padre? Yo lo saco del tema de violencia de género, lo meto en violencia punto y final. Es decir, no dejo moratones, pero te violento quitándote a los hijos, te violento quitándote tu honor, te violento quitándote tu dinero, tu casa, dejándote en ruina, pidiéndote manutenciones desproporcionadas, etc. ¿Qué hacer para que la justicia volviera a penalizar el incumplimiento de visitas que se despenalizó en el 2015 y solamente se penaliza la manutención? O sea, el incumplimiento de la manutención. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que de pronto ya se puede no llevar al hijo incumplir visitas y que no vean, porque ya eso ya no importa, solo importa el dinero. Bien. ¿Cómo evitar que la justicia sea usada como arma, como otra arma más de maltrato? ¿Cómo lograr que la justicia verdaderamente ayude? ¿Se están usando los coordinadores parentales en España? Porque tenemos ya varias promociones de coordinadores parentales que estamos en paro. No nos dan trabajo, nadie nos llama. No hay juzgado que nos llame, no hay colegio no hay ayuntamiento, no hay colegio de mediadores, no hay colegio de abogados, no hay colegio de psicólogos, nadie nos llama. Y nosotros estamos para velar por el bien de los niños, por encima de todo, y poner a los padres de acuerdo en la medida de lo posible. ¿Y están cualificados suficientemente los coordinadores parentales hoy para diagnosticar este problema? Bien, ¿hay psicólogos en España dispuestos a pronunciarse abiertamente y a tratar este problema desde la psicología respetable? Y por último, os digo, la custodia compartida debe compatibilizarse con los derechos laborales para que tanto las mujeres como los hombres puedan ocuparse verdaderamente bien de los hijos y se dé, de hecho, la conciliación de la vida familiar. ¿O tendremos niños abandonados, criados por otros que no son sus padres y sus madres que están trabajando, o bien los cuidarán solamente los que no tienen recursos y están en paro? Bien, y por último, y lo más importante, tenemos un grupo de WhatsApp, aparte de 3 o 4 o 5 asociaciones en España, que yo sepa,
que están trabajando muy fuertemente, pero hay un grupo de WhatsApp que hemos formado que es se llama Recuperando Corazones. Y es porque nos hemos empeñado en recuperar a nuestros hijos. Y los que nos hemos empeñado, estamos lográndolo. No os puedo ni contar de qué forma, con qué paciencia y de qué maneras. Hay muchas maneras en las que se está logrando, no solo una, pero que se está logrando, se está logrando. También podemos hablar de cómo se ha hecho lograr que el hijo se pueda volver a restablecer una relación afectiva con el padre que se ha perdido. Y bueno, pues saber esto, que se pueden dar mejorías, y de hecho deciros que, por ejemplo, Dorsey Pruter en Estados Unidos en 4 días recupera a un hijo alienado en un taller de 4 días. Eso sí, hay una condición para que no vuelva a estar alienado, es que no se vaya del taller a vivir con el padre que lo aliena, sino que tiene que irse del taller a vivir con el padre que ha sido rechazado. Y al padre que le aliena dejarle un tiempito con una relación muy mínima o escasa, y al niño irle fortaleciendo para que vuelva a tener relación con ese padre que lo aliena, porque no queremos excluirlo del todo, ni mucho menos. Lo que queremos es que se cure, sería lo mejor, pero no en todos los casos se puede, porque hay psicópatas que no se curan. Entonces, lamentablemente no todos quieren curarse, por tanto tenemos un grave problema. Entonces, repito, hay alienaciones parentales que son conscientes y planificadas y terroríficas, y hay alienaciones parentales que son inconscientes, que son casi biográficas, que son casi por miedo, por posesión del hijo, por patología, no ni siquiera siendo consciente de que lo estás haciendo. Entonces, bueno, nada más, esto es todo, y yo ya os dejo la palabra y se la voy a dar primero a, por favor, el Francisco Serrano. Cuéntanos por qué tienes tanto que contarnos y empieza, que luego nosotros nos quedamos y podemos hablar mucho. Bueno, pues Maite, ya es que tú has hecho un diagnóstico muy extenso y muy acertado de la situación que conocemos por nuestra experiencia profesional. Vamos a ver, tú sabes que he estado muchos años como juez de familia, como magistrado de familia. Luego también he tenido experiencia como fiscal, he tenido experiencia ya con muchos años también como abogado, incluso ahora en la política, intentando que estas cuestiones, estos problemas que tiene la infancia, estos problemas que tiene la familia, que al final es una forma de maltrato, pues que se intentara paliar, pero parece que a nadie le importa, porque tú el diagnóstico que has hecho, Maite, es un diagnóstico políticamente incorrecto. Lo que pasa hoy en día es que eso que tú dices no existe. Ese es el gran problema. O sea, que nos están diciendo que ese sufrimiento que tienen muchos niños que sufren pues esa manipulación, ese lavado de cerebro, yo le llegué a llamar una influencia lesiva del afecto filial de los niños hacia sus progenitores. Llámale alienación parental o lo que quieras. Ya llámale síndrome, llámale trastorno, llámale como quieras, llamarlo como queráis, pero desde luego todos profesionalmente, algunos en su experiencia como padre o como madre, porque lo han sufrido ese dolor de ver apartado a un hijo que quería a ese padre o a esa madre. Bueno, pues todos lo hemos visto. Y decía Hipócrates que realmente las enfermedades no existen. Lo que existen son las personas enfermas. Entonces nosotros hemos visto niños enfermos emocionalmente, precisamente porque un progenitor, no solamente el progenitor, alienador, sino muchas veces su entorno, también su entorno, pues ha influido negativamente, emocionalmente en ese niño, sí, le ha hecho un formateo de cerebro para que un padre que antes era estupendo, una madre, pues al niño se produzca un rechazo de forma injustificada. Porque claro, para llegar a un diagnóstico de alienación o de interferencia lesiva del afecto filial, que puede ser patológico, lo primero que hay que tener es el diagnóstico, como digo, para después aplicar el tratamiento. Porque puede ser que el rechazo esté justificado, Maite. Puede ser que el rechazo esté justificado, no solamente que haya una situación de un padre negligente, sino un padre o una madre
que no tenga capacidad, que no tenga una buena relación de apego con ese hijo, porque no le dé realmente las necesidades psicoafectivas que necesita ese hijo. Y a lo mejor eso necesita otro tratamiento distinto, que es el que produce de la terapia de una situación de alienación. Pero lo cierto es que esto existe, se reconoce a nivel internacional, está reconocido como una forma de maltrato y un trastorno en el DSM-5, como has dicho. Hay países como Brasil y como México que lo reconocen como una forma de maltrato en sus códigos penales. El Comité Internacional de Derechos del Niño habla de daño emocional, porque lo que establece la Convención es precisamente que los niños tienen que estar con su padre y con su madre, que es lo que dice también el Código Civil y nuestra ley de protección del menor del año 96. Ese es el interés del menor, que esa es otra. Si hablamos del interés del menor, podemos estar aquí hablando hasta mañana, porque es un concepto subjetivo. Es un concepto muy subjetivo. Y yo estoy seguro que los jueces, el otro día lo decía en un asunto, en un recurso, estoy convencido que todos los jueces, cuando aplican en sus sentencias el interés del menor, lo hacen convencidos de que realmente lo hacen pensando en el beneficio del niño. Lo que pasa es que existe una gran, no formación, sino deformación de los jueces, precisamente en lo que se llama perspectiva de género, que nos dicen que este diagnóstico que tú estás diciendo no existe. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que es un problema, que tenemos que llegar a conocer el problema, ese rechazo injustificado que tiene un niño emocionalmente hacia su padre o a su madre, y digo injustificado y lo subrayo, para ver qué tratamiento tendríamos que aplicar. Porque aquí existe una deformación no solamente de los jueces, sino incluso de muchos abogados, de muchos psicólogos, de muchos fiscales, y al final, el que tiene que aplicarlo, como digo, que es el Poder Judicial. Y entonces te están diciendo que, oiga, es que esto que se hable aquí tanto de la alienación parental, que la custodia compartida como el mejor modelo de corresponsabilidad parental, todo esto es un invento de los maltratadores, precisamente para hacer daño a las mujeres maltratadas, cuando realmente tendríamos que ser la mejor herramienta para conseguir que hubiera unas relaciones de respeto, de amor, de equilibrio, de equidad, y pensando siempre en el interés de los niños. Eso es lo que tendríamos que buscar. No, pero te dicen, señores jueces, ustedes esto no lo pueden aplicar porque esto es un invento de los maltratadores. Dicten sus sentencias conforme a las perspectivas de género. Y señores de los equipos psicosociales, dicten y emitan sus dictámenes conforme a perspectiva de género. Y la perspectiva de género nos dice que este problema no existe, que esto es un invento de los maltratadores. Y eso es lo que hemos de superar. Porque primero, para luchar contra una enfermedad o para curar a personas enfermas, como decía Hipócrates, es reconocer que el COVID existe. Oiga, mire usted, primero tendremos que reconocer que existe una pandemia y que existe una enfermedad que causa una determinada sintomatología en esas personas enfermas para combatirlo. Pero es que aquí estamos pensando, cuando nos llaman negacionistas, los negacionistas son los que no reconocen el problema. Es que no lo están reconociendo. O sea que aquí el primer paso para combatir todo esto es reconocer que existe este problema, que existe esta sintomatología y que existen niños que están padeciendo un daño emocional que van a incluso afectarles en su vida futura, en su vida de adultos, como bien has dicho, Maite. Entonces, perdona, ¿cómo tratar la justicia cuando hay abuso físico, ¿sí? Abuso sexual? ¿Cómo trata? Porque esto se podría plantear así, como un abuso psicológico, probar que es así. ¿Cómo lo trataría la justicia? ¿Qué hace? Pues lo trataría como por ejemplo, en Brasil y en México lo tratan como una forma de daño, o sea, de maltrato emocional, psicológico en los niños. Y entonces, como una forma de maltrato, pues se sanciona incluso penalmente. ¿Cómo? Pues como has dicho antes, primero apartando al niño de esa persona que está haciendo un daño al niño. O sea, al niño se le puede dar una bofetada y se le hace menos daño dándole una bofetada que a lo mejor maltratando las emociones psicológicamente, apartando al niño y privándole de una parte importante de su desarrollo, como es la figura del padre o de su entorno paterno. Entonces, eso es lo que primero tenemos que hacer. Primero, reconocer que existe el problema, que nos dejen reconocer de forma objetiva y no sectaria que existe el problema. Y decirle a los equipos psicosociales que hagan y a los psicólogos que emitan dictámenes en los procedimientos de familia o de violencia, que hagan sus dictámenes con rigor, conforme una metodología. Yo tenía presentado una proposición de ley precisamente, que la quiero también, a ver si se podría sacar para adelante, una metodología en la elaboración de los informes psicosociales,
porque no puede ser que se hagan informes sectarios, que se haga un informe, por ejemplo, sobre capacidades, idoneidad, personalidad, actitudes educativas de un progenitor, a lo mejor al que ni se ha visto o al que se le han visto 10 minutos, y en base a lo que te ha contado el otro progenitor, o hacer un informe de personalidad de un progenitor con lo que te está contando un niño, porque los niños, lo primero que hay que hacer es saber explorarlos, teniendo en cuenta que el niño no es el que tiene que tomar las decisiones, que son los padres y en defecto el juez, pero además en base a pruebas objetivas, y que un informe pericial tiene que aportar unos datos y una información general y pública, y que ese informe tiene que tener una protección siempre que tenga un mínimo del ex artis. Y eso es lo que hay que exigir también en los informes periciales, porque para que un coordinador parental, un mediador, haga bien su trabajo, evidentemente tiene que hacerlo de forma objetiva, ¿entiendes? No tomando partido por una de las partes y sabiendo el coordinador parental que lo primero que puedo ayudar al juez, y yo te lo digo que he sido juez de familia en Badalona, en Cataluña, lo primero que tiene que tener claro es saber esa sintomatología que obedece, hacer un cuadro diagnóstico y saber, pues mire, señor juez, dependiendo si el grado de alienación o de manipulación es leve, severa o muy grave, pues aquí cabe esto, dependiendo de la edad del niño. Sabéis que es que la edad, no sé si también alguno de vosotros sois psicólogos, dependiendo de la psicología evolutiva del niño, pues a lo mejor el tratamiento no es lo mismo con 3, 4, 5 años que yo con 13 o con 14, que es mucho más complicado, donde está ya más arraigado ese sentido y ese daño, y el niño ya está más convencido de que es padre o madre, está totalmente convencido de que realmente lo tiene que rechazar, que no lo quiere porque ha sido malo con él, porque el niño se termina convenciendo de eso. Entonces, primero hay que llegar a ese cuadro, a esa claridad de diagnóstico, teniendo informes psicosociales, tanto de informes de parte, pero sobre todo de los equipos psicosociales de los juzgados, que exigirles un rigor, una metodología, que graben las pruebas, que haya una replicidad de las pruebas y que digan qué test se tienen que elaborar, por ejemplo, para determinar la personalidad de una persona, que haya la posibilidad de que el padre o la madre que no está de acuerdo con ese informe lo perjudica, pues realmente pueda decir con otro perito si esos test, por ejemplo, si esas pruebas se han hecho bien. Y además, diciéndole a ese perito, oiga, usted tenga claro que puede decir que ese padre, por ejemplo, es un maltratador, que es un mal padre, o que esa madre es una mala madre, que esto, que lo cual, porque eso el perito no tiene por qué estar ya predeterminado y tener el prejuicio y el miedo de que tiene que hablar mal de alguien. No, porque a lo mejor el perito tiene que hablar mal de alguien diciendo que es un mal padre o una mala madre, pero que siempre que lo que diga esté basado en pruebas, en test, en un trabajo, en una metodología que esté bien hecha, no muchas veces como suelen hacer solamente con entrevistas semiestructuradas. Y yo me creo lo que me cuentan, con lo cual al perito lo convertimos en juez, y el juez, cuyo hoy de los vicios principales de los jueces, antes era solamente el de la soberbia y ahora también el de la pereza, pues resulta que lo que hacen es transcribir literalmente las conclusiones que dice el perito. Entonces, ese es un problema que hay que ir superando. Primero vamos a tener claro que tengamos que tener el diagnóstico adecuado, que no lo dejen hacer. Y después, en cuanto al tratamiento, que muchas veces es complicado, pues mira, apartar al niño del progenitor alienador, establecer un cambio de custodia, promover la custodia compartida, como he dicho, como el mejor modelo de corresponsabilidad parental, porque es el que permite el mayor equilibrio y permite que a lo mejor que una patología o un padre o una madre que sea TLP no pueda influir de esa forma en el hijo, el permitir que también intervengan otros familiares, que intervengan también los abuelos, someter después a esa familia a una adecuada terapia, que vaya a un proceso de coordinación parental y que se someta a un proceso de mediación y después a un proceso de terapia. Eso supondrían avances en cuanto a los tratamientos. Y el mejor avance, desde luego, un tratamiento el más adecuado en estos casos, es decirle, mire usted, como usted siga en esta línea, y yo lo he aplicado y además lo he puesto en práctica, le voy a cambiar la custodia, porque además lo permite en ejecución en la Ley de Enjuiciamiento Civil sin necesidad de una modificación de medidas en un procedimiento de ejecución. Pero ¿cuántos jueces hacen eso? ¿Por qué? ¿Porque no se quieren complicar la vida? Por pereza. Porque quieren seguir lo políticamente correcto. Porque dirán, no, porque van a venir aquí 20 asociaciones feministas, me van a decir que soy un juez machista, como le pasó al juez Serrano, y me van a meter problemas. Y los jueces no quieren problemas.
pero hay que decirles muchas veces que en estos casos lo que está detrás de un procedimiento y de un número son la vida de muchos niños, de padres y de madres que están sufriendo estas situaciones. Entonces, primero, diagnóstico, que nos dejen hacer ese diagnóstico con objetividad, con imparcialidad, desde la independencia de cada uno en su ciencia le permita, y después que los tratamientos, dependiendo de la edad del niño, de la severidad, de la gravedad del problema, pues se permitan dar soluciones. Como última medida, yo incluso ya en el despacho que estábamos haciendo, cuando un niño ya cumple los 18 o 19 años y la madre alienadora o el padre alienador resulta que es solvente, daños y perjuicios, porque claro, al final el daño se ha consumado porque me han impedido ser padre o ser madre. Y a mi hijo le han impedido también que tenga padre o madre. Con lo cual le han condenado a una orfandad para toda la vida. Y en un momento dado, incluso se pueden reclamar daños y perjuicios porque ese daño existe. Y el daño se acredita. Porque un padre que se ha quedado sin su hijo de forma injustificada porque una madre o incluso también los juzgados han hecho más su trabajo, ese daño existe. La relación de causalidad del rechazo, oiga, es que yo llevo a mi hijo al punto de encuentro 100 veces y las 100 veces no lo han llevado. Ha habido siempre excusas y hay informes del punto de encuentro. Y aquí tengo varios informes que me dicen el daño que yo he sufrido precisamente a consecuencia de ese proceso. Al final, económicamente, también se podría indemnizar, aunque el amor, el afecto, la vida y la relación con un hijo no se va a recuperar nunca. Pero bueno, esto es lo primero, lo que tenemos que tener claro, Maite, es que hay que reconocer que existe este problema y cuando esto lo cuentas, por ejemplo, dentro de ciertos ámbitos, te dicen que eres una machista, que eres una negacionista de la violencia de género, que estás en contra de las mujeres, porque esto es un invento que se buscan los maltratadores, solamente los varones, las pobres mujeres que sufren estas circunstancias, las madres por lo visto no existen. Bueno, porque te dicen que eso, que estas circunstancias pues realmente obedece a algo de lo que a nosotros nos llaman y nos acusan de estamos precisamente contra la igualdad, cuando lo que defendemos precisamente con todo esto es la igualdad en todos sus ámbitos, pero la igualdad auténtica, la igualdad de oportunidades que implica también la oportunidad de ser padre y madre. En fin, yo ya ahora también me he extendido mucho y os comento, porque es que yo también me tengo que ir ahora dentro de 10 minutitos, ¿vale? Pero en fin, muchísimas gracias, Maite, y lo que da, al fin, que cada vez seamos más y que estas voces, pues, con el tiempo, poquito a poco, aunque estamos viviendo una época muy oscura y esperemos que alguna vez veamos la luz al final del túnel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco, por dar todo esto y por arriesgar tu posición y defender en lo que realmente crees. Y por esa proposición de ley me parece muy interesante. Te quería preguntar una sola cosita más. Cuando se le puede decir, bueno, se va a producir un cambio de custodia, pero también tenemos experiencia de gente que ha tenido la custodia sobre el papel y que, sin embargo, el otro progenitor no ha soltado al hijo, no le ha permitido tener la custodia. Entonces, hemos visto que la justicia ante eso no ha hecho nada. O sea, nosotros tenemos una que se llama Eva, no sé si lo sabes, que es una... creó la asociación de Stop SAP, que para nosotros es un caso clarísimo, tuvo un informe de alienación parental, estaba más que claro, ha tenido una terapia familiar donde los peritos han declarado que efectivamente el padre está obstruyendo y no hay manera, tiene ella la custodia, etcétera, etcétera, tiene ejecución de sentencia y a pesar de eso el padre no suelta a la niña. Y claro, la niña ahora ya tiene 15 años. Y entonces yo lo que te preguntaba es que si, no sé si se me oye, ¿se me está oyendo? Sí, sí, te escucho que tenía vale. silenciado, te lo tenía silenciado. La pregunta era simplemente si, o sea, la justicia no puede ejecutar realmente más porque se despenalizó el incumplimiento. ¿Es cierto esto? Sí, Maite, esa es la cuestión de que pero que la ley de enjuiciamiento civil, que sigue estando vigente, el artículo 774, nos permite que ante el incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones relacionadas con el régimen, a mí no me gusta llamarle visitas, porque llamarle visitador a un padre o una madre, al final yo creo que es algo denigrante. Yo siempre en mi sentencia ponía régimen de relación, contacto, régimen de comunicación, relación y contacto. Porque al final de cuentas, todo progenitor es custodio.
Claro. Porque el fin de semana, la tarde que estoy con mi hijo, las vacaciones, la custodia, ¿quién la tiene? Yo. Soy el no custodio, pero soy el custodio en ese momento. Soy el garante de que a mi hijo no le pase nada. Y mi hijo, cuando está en el colegio, el custodio es pues, el tutor del colegio. Entonces, cuando yo en estos casos resulta que ese no custodio, pero que tiene también la custodia porque está compartiendo la patria potestad, no consigue poder ver a su hijo conforme la ha determinado un juez y las sentencias están para cumplirse, porque si no son papel mojado, el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite la ejecución en la misma fase de sentencia el cambio de custodia. ¿Y cómo se produce el cambio de custodia? Oye, no es lo mismo con un niño de 15 años que con un niño de 4 o un niño de 7 años. Lo que hay que hacer precisamente es que no se consolide eso, porque ya con 15 años prácticamente estamos en un caso de imposible cumplimiento. Y cuando una sentencia se hace de imposible cumplimiento, estamos otra vez en el caso que os he dicho de la indemnización, porque las sentencias están para cumplirse. Y entonces podría incluso hablarse de anormal funcionamiento de la administración cuando esto no se cumple. Y los jueces, por esa pereza y por no tener problemas y por ajustarse a lo políticamente correcto, muchas veces lo que se limitan es requiérase, es que no se le ha requerido personalmente, requiérase personalmente, y perdemos meses y años, y al final ese tiempo no se recupera. Pero lo que hay que hacer es precisamente evitar que se llegue a esas edades de 13 o 14 años, cuando existe ya el problema desde el arranque, poner el parche al principio, intentar poner precisamente el tratamiento al principio, porque esto es como si a ti te detectan un cáncer ya muy avanzado y dices, mire usted, a usted nada más que le cabe la quimio. Pero si detectas el cáncer en una primera fase, a lo mejor tienes un tratamiento adecuado y te puedes sanar de ese cáncer. Pues esto, como son las personas enfermas, vamos a detectar primero a ese niño que tiene ese problema y vamos a aplicarle esa terapia desde el primer momento. La terapia no tiene por qué ser el cambio de custodia de primer grado. Oye, que yo cuando era juez, yo me ponía delante a una madre o a un padre en estas circunstancias y solamente hablándole con la rectitud y decir, mire usted, le voy a dar es una oportunidad más, ¿eh? Pero como esto siga así, que sepa usted que le cambie la custodia. Mano santo. Mano santo, cuando se lo dice un juez, con la seriedad y la rotundidad que yo lo decía. Y cuando hay que hacerlo, pues aplicarlo. Ahora, claro, que yo veía, por ejemplo, a los niños, yo muchas veces que no me fiaba ni del punto de encuentro familiar, al niño que estaba alienado, ¿tú sabes quién era el punto de encuentro familiar? ¿Sabéis quién era? Yo, en mi juzgado. Venía el niño allí el viernes, me lo traía la madre. Y le decía que se fuera y el niño se quedaba en mi despacho. Y el padre venía a recogerlo. Y era y yo no es que nadie me tuvo que informar de cómo se había hecho la evolución de ese niño. Porque lo había visto yo. ¿Eso quién lo hace? ¿Qué juez lo hace? Nadie. ¿Por qué? ¿Pero es porque no se sabe? No, es porque deforman a los jueces precisamente para que no hagan ese tipo de cosas. Para que no lo hagan. Para que se limiten simplemente a ser simples funcionarios, cuando un juez que tiene que ser poder judicial tiene que tener también en materia de familia, pues también no solamente la vocación profesional por la justicia, sino una vocación especial también precisamente de tipo humano, porque es que aquí está jugando con la vida de las personas y de esos niños. Bueno, pues eso no lo hace nadie, no se lo enseñan en la escuela judicial. Y esto es lo que habría que exigir, pero que esto desde luego es un canto de sirena, porque no, es muy complicado que esto se llegue a conseguir. Pero desde luego hay que, como abogados, como profesionales, decir, mire usted, aquí cuando se da en esta primera fase hay que intentar corregirlo, porque cuando dentro de 3 o 4 años el niño ya tenga 13 o 14 años, ya va a ser imposible. Así que lo que hay que detectar es el problema como el cáncer en su primera fase. Bueno, dos cosas. Una, no es imposible porque, como te digo, es que es importantísimo quedarse con que basta con que realmente el niño esté un mes con el padre rechazado para que se le dé la vuelta, porque es un tema de trastorno de apego y el sistema de apego vuelve a activarse. Y otra cosa, te quería preguntar, ¿se podría tratar esto infantil en vez de custodia? O sea, ¿el otro padre puede plantearlo como un tema de protección? Es que son temas de protección, Maite, pero estamos hablando de procedimientos de ruptura. ¿Entiendes? No estamos hablando de un procedimiento de protección donde incluso podría darse lugar a la declaración de desamparo, porque yo incluso, mira, en un tema que tuve, y ahora voy a comentar también lo de Cataluña porque es interesante, porque en Cataluña nos llevan varios pueblos de ventaja en esta materia. Yo tuve un caso donde una madre me decía que el padre resulta que abusaba del niño. Era mentira.
Pero es que el padre, cuando para la reacción que tuvo, aconsejado probablemente por su defensa, es que decía que también la madre también podría ser en el entorno de la madre, había un sobrino, había un primo, alguien que también abusaba del niño. Al niño a un centro de protección. Déjese ustedes de jugar con el niño. Mano santo también. Aquello se palió perfectamente porque se dieron cuenta que en esa guerra al final estaban utilizando al niño en medio. Entonces, lo que hay que hacer precisamente es que estos son temas de relaciones derivadas de una mala situación de ruptura, que como has dicho antes, de una patología, porque puede haber trastornos y porque además muchas veces hay personas que no asumen el hecho de su ruptura y utilizan a los niños precisamente para hacer daño al otro. Para hacer daño al otro. O sea que ellos simplemente es un arma arrojadiza contra una persona a la que se siente un odio y es una forma de resentimiento que se utiliza a los niños. En Cataluña, oye, una de las cosas que tenemos más avanzadas es que allí la custodia compartida no tiene nada que ver con el resto del territorio, es un modelo que efectivamente funciona muchísimo mejor, incluida la Fiscalía en Cataluña, lo pide muchísimas veces la custodia compartida, que no significa que sea siempre exclusiva y excluyente, no, tiene que ser pensando en el interés del menor, porque había casos, como tú lo que has dicho, donde a lo mejor es imposible la custodia compartida. Oye, si yo vivo en Sevilla, y mi mujer vive en Tarrasa, pues tú me dirás ahora cómo voy a tener una custodia compartida. Es que lo que no puede ser y además es imposible. Hay cuestiones donde la dificultad y el interés del menor ponen por encima el que no puede haber una custodia compartida, que no tienes que ser exclusivo y excluyente, pero sí el modelo preferente. Eso sí. Ahora, en Cataluña, ese modelo preferente existe. Yo, prácticamente estando en Badalona, que estuve 2 meses, el 70% fueron custodias compartidas. Y la figura del coordinador parental es la que me va a ayudar a mí como juez a llegar a ese diagnóstico que estoy diciendo. Oiga, dígame usted si el problema que tiene aquí de este rechazo de este niño que no quiere ir con su papá se debe a realmente algo justificado o es por la interferencia que está haciendo la madre, que no lo lleva al punto de encuentro, que pone problemas, que lo obstaculiza, todo lo que sea. Y una vez que lo tenga claro, aconséjeme usted, que usted es la profesional en coordinación parental, que para eso tiene un máster en coordinación parental, ¿qué medida es la más adecuada que se ponga en práctica? Cambio de custodia, porque ya tenemos aquí la batería de respuestas y de tratamientos. Terapia, ¿qué medidas podemos adoptar? Porque claro, lo que tú dices, al mes no, si muchas veces un niño que patalea para irse con su papá o su mamá un viernes, patalea el viernes, el sábado ya se le ha olvidado. El sábado ya se le ha olvidado. Y a lo mejor patalea el domingo por la tarde cuando se tiene que ir con su mamá. Sí, y muchas veces patalea. Pero es que esto que estoy diciendo yo es que estoy contando la verdad, no sé, un cuento de Tolkien. Es que yo estoy contando aquí los orcos y los elfos. Es que, vamos a ver, es que lo que estoy contando es una realidad que estamos viendo día a día. Que no me cuenten a mí milonga y que me digan que tengo que comulgar con ruedas de molino. Porque es algo que es, como es tan obvio, y cuando en un Estado de Derecho tienes que probar lo obvio, ¿dónde está ese Estado de Derecho? Y eso es una realidad. Vamos a hacer prácticos, pero no nos dejan ser prácticos, porque es que aquí en cuanto asomas un poquito y dices que esto es así, pues resulta que te pegan el hachazo. Pero vamos, a los jueces, abogados y a psicólogos y a coordinadores y a quien sea, porque está en contra de los lobbies de género. Ese es el problema. En fin, yo ya me estoy enrollando mucho, casi me tendría que ir. Bueno, te lo agradezco muchísimo, de verdad que yo creo que te lo agradecemos todos mucho, ¿verdad? Y una cosa, yo no sé, estaba yo pensando que igual sí que es muy interesante que como estamos grabando esto, si nadie después tiene inconveniente, o sea, que cada uno vaya diciendo si tiene inconveniente o no, que esto se pudiera difundir entre afectados, por ejemplo, o entre psicólogos o entre abogados, que lo que sale del chat se pudiera difundir. Cada uno que vaya diciendo si tiene problema o no. Si hay alguien que tiene problema, obviamente no se difunde. Y si no, pues yo creo que puede estar interesante para que otros lo vean. Ha habido gente que no ha podido... No tengo ningún problema. Es que yo sé que hay muchos afectados que ahora estaban trabajando y me han dicho, por favor, grabarlo y pasárnoslo. Entonces, por eso también creo, por mi parte, tampoco hay problema. Pero bueno, ya cada uno que vaya diciendo, pues vale, entonces, por tu parte, bien, ok.
Bueno, Francisco, pues me queda por decirte antes de despedirte, si te quieres ir, que si tú ves que quieres como enfocar el tema de algún modo, es decir, pedir como colaboración mutua para que le demos caña a un tema u otro, tú danos tu punto de vista de manera que consideremos cómo, vamos, cómo enfocar la acción. Yo creo que una de las cosas principales ahora mismo que tenemos, mira, es el tema de lo de que está teniendo una influencia muy, muy negativa, es lo de los informes de los equipos psicosociales, tanto los juegos de violencia como los juegos de familia. Eso es fundamental, ¿eh? Como se están haciendo esos informes, están teniendo unos efectos perversos tremendos. En segundo lugar, habría que cambiar la mentalidad de los profesionales, tanto de los abogados, como fiscales, como jueces, promover este tipo de, no sé, de jornadas, de actos, y hablar con que lo que prevalezca sea el sentido común, que sea el sentido común. Y luego promover también otras figuras, como es el tema de la mediación, que ha quedado muy atrasado, y no digo ya lo de la coordinación parental. La coordinación parental, que es otra figura que yo creo que habría que potenciar. Una figura que la que yo creo, sabes que en mi despacho, coordinadora parental es mi hija. María, sí. O sea, que es mi hija, claro. O sea, que yo en esto creo que, que tendría que ser que también hubiera esa figura que coadyuvara, o sea, que encontrar sinergias donde todos los profesionales vayamos a una en ese objetivo de priorizar el interés del menor, pero el interés del menor sin partir de sectarismos, ni de subjetividades, ni de ideologías, porque al final el interés tiene que ser algo, hombre, que en cada caso habrá que verlo como un traje a la medida, pero que por favor no nos vayan diciendo cómo tenemos que hacer como profesionales nuestros diagnósticos y cómo tenemos que velar por ese interés, porque realmente todos queremos, desde luego está claro, empezando también por los jueces, lo mejor para los niños. Ahora, que haya sectores feministas, de estos que son, al final, la ideología al final se come al sentido común. Al final se come el sentido común. Y yo creo que eso es lo que habría que ir cambiando. Y por favor, lo del tema de los informes periciales es fundamental. Y yo pediría ahí a todos los colegios profesionales que incluso empezaran a sancionar precisamente por violación del código deontológico y que se empiece a denunciar también por derecho, que nosotros lo hemos llevado en nuestro despacho, por derecho al honor. Porque hay informes que lo único que quieren es desprestigiar y de atacar el honor de una persona, a lo mejor a la que ni se ha visto, y eso no se puede permitir. Exigir ese rigor, esa metodología y esa lex artis tiene que ser una preferencia precisamente para que podamos decir si un niño está en una situación de alienación, de interferencia lesiva del afecto final, o como le queramos llamar, o bien a lo mejor es bueno que se suspenda una relación, pues existe una relación de maltrato, de abuso, que puede ser, porque yo me lo he encontrado como juez, que lo que tú no puedes como juez nunca es prejuzgar. Cuando un juez juzga, tiene que hacerlo conforme a la prueba y la objetividad que se plantea en el juicio. Si tú ya estás prejuzgando y te va a dar igual toda la prueba y todo lo que se te diga en el juicio, ese juez prácticamente está prevaricando. Ahí está. Está prevaricando. No, mire usted, a mí me da igual. Yo ya no quiero escuchar nada más porque yo tengo claro la sentencia que voy a poner. Digo, usted está prevaricando. Usted está prevaricando. Te lo digo yo que he sido magistrado y juez muchos años, ¿eh? Porque tú no puedes predeterminar tu resolución. Tienes que hacer tu resolución conforme a las pruebas que se practiquen en el acto del juicio, todas las pruebas. Por eso yo, cuando era juez, era abierto de este tipo de procedimientos a que se practicaran la mayor prueba posible. Flexibilidad a la hora de practicar la prueba, porque estamos jugando con la vida de la gente, ¿eh? Así que bueno. Me quedo con lo que has comentado, me quedo con todo lo de la indemnización, pedir indemnización por daños y perjuicios, me quedo con lo del Código Civil, el artículo 774. Bueno, si va a quedar grabado y vamos a poderlo pasar, está todo ahí y tenemos aquí campo para trabajar. Y sobre los jueces que prejuzgan y no se atienden ahí hay que darle caña porque esto nos está pasando a muchos afectados y esto sí que es desesperante. Entonces, hay muchos profesionales que tienen la desesperación de que tienen las manos atadas, Maite. Sí, te entiendo. Bueno, ha puesto un mensaje Lucía de la Fundación Filia para la protección del menor, para el amparo del menor, que estaba también en el chat, pero no sé si está por ahí, porque si eso también
A ver, Kimi, Pues, no sé quién Lucía, quiere hablar. desde la Fundación son unos pioneros precisamente en todo esto de luchar por el Todo interés esto, del niño. sin duda. Unos pioneros, Sin ¿sabes? duda. Sí, Laura está, sí, estaba, pero ha Hola. tenido que marchar. Hola. Hola. Hombre, Lucía, ¿estás ahí? Vale, Hola. hola. Mucho gusto. Hola. Bueno, Lucía, pues ¿Qué Hola a pasa, Lucía? todos. hola a ¿Estáis? todos. Dinos Hola a lo que- todos. Os hablo desde el coche. Dale, dale, te dejamos. Tienes la palabra. No. Mirad, bueno, encantada de saludaros a todos. Muchas gracias, Maite, por esta iniciativa. Me habéis pillado en la calle, estoy en el coche ahora mismo, pero bueno, os puedo hablar poquito y os voy a explicar por qué voy a hablar poquito. Desde luego que estamos teniendo ya mucha experiencia porque son ya unos años de trabajar y de impulsar y de luchar por la coordinación de parentalidad, que creemos que es la herramienta idónea para la alta conflictividad. Yo siempre he dicho que sin menospreciar otros recursos, no sé si se me oye bien, ¿sí? Sí, perfecto. Vale. Sin menospreciar otros recursos que vayan actualizándose y que sean modernos, que no se hayan quedado anticuados, lo importante es que cada recurso se haga a medida del problema, ¿no? Lo que decía hace un momento Paco, ¿no? Que sean traje a medida, porque cada familia es un mundo y hay muchos tipos de familias y de problemas, por lo tanto. Entonces nosotros vemos que la mediación es idónea para una serie de conflictos previos a la alta conflictividad, pero para la alta conflictividad la coordinación de parentalidad es perfecta. Nuestra experiencia está siendo muy buena aquí en la Comunidad de Madrid porque es gratuita para el usuario. Y entonces, al ser gratuito, se elimina uno de los problemas principales, que es el yo no tengo dinero. Es decir, el obstaculizador, el que incumple reiteradamente la sentencia, se agarra a cualquier cuestión y una de ellas, la principal, es que no tiene dinero. Por lo tanto, si es gratuito, ya se elimina uno de esos problemas y entonces acceden a la intervención. Todos los casos que están pasando por intervención salimos con acuerdos y salimos muy contentos. En algunos casos ya es muy difícil conseguir que un hijo, desde luego, con 15 años, pues quiera de repente tener contacto con su padre o con su madre. No podemos poner una pistola en la sien a nadie, ¿no? Pero cuando son más pequeños, ahí sí que podemos hacer mucho trabajo por delante. Incluso estamos consiguiendo que padres y madres que llevaban 10 años sin ver a sus hijos les vean. Estamos viviendo momentos impresionantes donde, bueno, pues, donde se han encontrado porque estamos actuando en nombre del juez. Y entonces así se lo hacemos ver y así lo imponemos, ¿no? Por eso es este trabajo. Decía que quería hablar poquito porque si autorizo que no tengo problema en que se grabe, no tengo libertad para poder hablar. Y me explico. Nosotros actualmente hemos sido amenazados. Estamos viviendo una amenaza real por parte de un partido político concreto y nos están bueno, pues provocando varios daños, o al menos lo están intentando, y estamos luchando por mantener nuestro equilibrio, nuestro trabajo. Y hoy, precisamente, que es el Día del Niño, yo estaba hablando en un ayuntamiento y les decía, parece mentira que hoy, que es el Día del Niño, yo tenga que estar, en lugar de trabajando para defender los derechos de los niños, tenga que estar trabajando para defender los derechos de mi fundación y los míos, porque no tengo libertad de expresión, porque si hablo claro, me amenazan más y es muy fuerte sentirte amenazado. Entonces, solamente añadir que tenemos muchas veces en las redes pues papás que nos dicen, papás, hombres, que nos dicen que ayudamos a las mujeres, que la coordinación parental es un recurso más, que solamente queremos ganar dinero. Mirar, esto es ruinoso económicamente. Si estuviéramos para ganar dinero, no estábamos en esta lucha, ¿no? Estaríamos tomando el sol. Y si se está trabajando en todo esto es porque realmente creemos en ello, creemos que en la necesidad
y en que hay que aunar fuerzas. Nadie quiere ningún tipo de protagonismo, lo único que queremos es seguir trabajando en esto y que funcione. Pero también hay mamás que nos dicen que trabajamos solamente para proteger a los hombres, y entonces ya no entendemos muy bien, ¿no? Porque si las madres nos dicen que protegemos a los hombres y los hombres que protegemos a los padres, pues entonces ya tenemos un lío en la cabeza que sinceramente no lo entendemos. La cuestión es que nosotros estamos protegiendo al niño y es lo único por lo que trabajamos. Con todo esto no puedo hablar mucho más, si se va a publicar, pero cuando queráis en distancias cortas os cuento todo lo que queráis. Muchas gracias, Lucía. Maite tiene mutado el sonido y no la escuchamos. Maite. No. Ya. Vale, gracias, Lucía. Cuando has dicho lo de que tienes que estar defendiéndote de amenazas, desde luego mi corazón va contigo, y si hay algo que podemos hacer, poner una recogida de firmas, alzar la voz, ser muchos, pues encantados. O sea, cuantos más seamos, menos atacan a los pocos pioneros. Entonces cuenta conmigo totalmente para ser atacada también. Que me ataquen y que me amenacen también contigo. No tengo ningún problema. Menos lobos, Caperucita. Y luego, por otra cosa, dices tú que las mujeres dicen que defiendes a los hombres y los hombres a las mujeres. Bueno, esa es la trampa que nos han metido. Nos han metido en la trampa del famoso género. Aquí somos seres humanos y los seres humanos son capaces de violentar y de ser violentados. Entonces, yo todavía no he conocido ningún hombre que admita haber maltratado. Nunca he visto un hombre que lo admita. Jamás. Todos son inocentes. Todas las mujeres mienten. Pero es que tampoco he visto ninguna mujer que admita que está abusando económicamente del hombre, o que le está haciendo la vida imposible, o que está maltratando. Tampoco he visto ninguna. Todas también son maravillosamente buenas madres. O sea, aquí nadie admite un error, pero esa es la cultura en la que vivimos. Nadie admite que se equivoca. Nadie admite que fracasa, porque en esta cultura hay que tener éxito, en esta cultura hay que ser súper bueno, hay que ser competitivo, y tú no puedes decirle a otro, es verdad, madre mía, qué cagadas estoy haciendo, estoy maltratando a mi hijo, o madre mía, cómo se me va la olla, y cómo poseo y cómo machaco a mi pareja, sea del género que sea. Esto no se hace, y esto es otro problema cultural, y entonces mientras no vayamos con la verdad, pues cada uno está defendiendo su propia, como decía Francisco, está defendiendo su propia película, no sé cómo le has llamado, el Postergate o no sé qué, cada uno está defendiendo su barbaridad. Entonces, bueno, nada, pasando del tema, o sea, enfocémoslo desde el punto de vista humano, que va a haber mujeres que ataquen, sí, y hombres que ataquen, sí. En definitiva, están pensando en el bien del niño, porque ahí es donde tenemos que volver, porque todo lo demás es, digamos que es importante, pero hay que pensar en el bien del niño y también hay que pensar en el bien de las personas, también en el de los padres, pero de los dos, no en asimetrías de poder, no en que uno esté genial y el otro hecho polvo, no, un poco de simetría, si no el niño tampoco va a estar bien. Nada más, yo te agradezco mucho y me da mucha pena que no puedas hablar más, pero bueno, por lo menos queda claro lo que has dicho y queda claro que hay amenazas y queda claro que hay facciones, pero es que yo creo que muchas de esas secciones han sufrido en la infancia esta alienación. Entonces, cuando son adultos, no quieren admitir que existe la alienación, porque la han sufrido. Entonces, ningún niño alienado admite que ha sido alienado. Siempre te va a decir, mi padre es un cabrón o mi madre es una hija de... Siempre te van a decir eso. Nunca van a ir más a fondo porque no razonan. Entonces, encontramos muchos adultos que de niños tienen la alienación y por tanto no han salido todavía de ese trastorno y por tanto están sacando las garras cuando tú vas contra el tema, porque ellos mismos, si han sido alienados, se les cae todo el castillo de naipes.
O sea, se les cae su propia vida, su propia referencia, eso es muy duro. Últimamente lo estamos viendo en la televisión, hay un chico que todos conocemos, se llama Kiko Paquirri, el hijo de Paquirri, que acaba con 34 años de descubrir que todo lo que creía no es así, y el hombre está completamente en shock, porque no era como él creía, ¿no? Y ha descubierto la gran mentira de que realmente igual no ha sido tan querido como él creía. Bueno, yo no voy a entrar en quién tiene razón ni quién no, por supuesto, ni mucho menos, pero lo que digo es un chico que con 34 años se le caen las referencias. Imagínate qué movida, ¿no? Pues por eso mucha gente adulta no quiere admitir esto, porque es como caérseles sus propias referencias. Y hay que entenderlo también. Entender que igual son afectados, que han crecido, y tú crees que son gente razonable y gente bien pensante, y no lo son, porque uno de los síntomas del trastorno del apego en los niños es que dejan de razonar. Y según Craig Childress es el síntoma más grave, es que tienen lo que él le llama en inglés delusions, que yo no acabo de encontrar la traducción. Sería como alucinaciones, como desproporciones en la concepción de la realidad. O sea, ellos están convencidos de que uno es el malo, otro es el bueno y se ha terminado, punto y final. Y no hay más. Y no hay razonamiento que valga. No hay equilibrio en su pensar. No hay varias opciones a contemplar. Hay como un pensamiento de blanco y negro, fanático. Y hay alucinación. Creen que el Salvador es el maltratador. En fin, ya lo he contado antes. Le doy la palabra, no sé, ¿qué tal, Kimi? ¿Quieres tú hablar? Que estás también ahí en muchos movimientos activos y eso. ¿O qué? Oye, solamente, Maite, que me tengo ya que marchar, que Venga. Encantado y estaremos en contacto, ¿vale? Estamos en contacto. A todos, ¿vale? Muchísimas gracias. La Venga. próxima, Francisco, Gracias. la próxima será un simposio a lo grande. Venga, pues conmigo contáis, ¿vale? Aunque sea por Zoom, pero a Gracias, lo grande. Francisco. Siempre he estado dispuesto. Venga. Vamos a irlo preparando. Un abrazo. Muchas gracias. Vale. Venga, Adiós, hasta luego. adiós, Chao. adiós. Disculpas, Maite, yo también tengo que marchar, ¿eh? Ay, pues entonces cuenta tu testimonio antes de irte. No, tengo que marchar porque ya hace rato ya tenía que haber marchado, son las 6:27. Pero si grabáis, después escucharé y contáis conmigo para lo que necesitéis. Bueno, por lo menos dinos que tú estás recuperando a tu hijo, que es grandote. Tengo que marchar, Maite. Te agradezco mucho que hayas dado la oportunidad de hacer de este encuentro, de que podamos hablar de este tema y que ojalá desde aquí podamos seguir avanzando y construyendo una mirada más humana, ¿no? Sobre esta monstruosidad. Muy bien. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Chao. Un abrazo. Antonia. Chao, Antonia. Maite, yo Sí. si quieres que colabore, tú sabes que mi parte es la de damnificado. No sé si algunas compañeras, compañeros ahí también son damnificados, creo. Claro, por supuesto, claro que sí. Tú ya me conoces, nos conocemos hace muchos años, igual que Paco. Sí. Con Paco tengo una amistad especial, hemos viajado juntos, hemos defendido a padres, con José Manuel Aguilar, tú lo sabes, con el psicólogo forense. Tengo por suerte y desgracia, como digo, la suerte de conocerlo y la desgracia de haberlo conocido a través de este problema que nos han creado para los niños hoy día. A Lucía también la conozco, la he saludado un poquito así por lo harto porque estuvimos también juntos cuando se creó la Fundación Filia, junto a su marido Antonio, también estuvo Francisco Serrano, también José Manuel Aguilar, estuvimos dando de alta en la parte de Andalucía a la asociación, en Sevilla, en el Hotel Macarena. Entonces, tú sabes que yo estoy, como tú dices, un activista. Claro. Llevo ya para 8 años de presidente, ya ahora en funciones de custodia compartida en Córdoba, ya lo sabes, compañera mía. Maite, nos vimos el año pasado en Madrid, hay mucha gente que se ha quedado con ganas de ir este año a Madrid. El año anterior fue mejor que el pasado. El pasado pegamos un poquillo el bajonazo, con pocos gladiadores, lo sabe Maite, que ya nos despedimos allí en la calle Alcalá, donde sea, que estuvimos tomando unos helados y eso. Y así los compañeros, que esto solo es seguir luchando. Yo llevo ya 12 años luchando, lo sabe Maite. Yo llevo 12 años sin ver a mis hijos, 12, se dice pronto, 12 años, no tengo contacto con ellos, fui denunciado como muchísimos de malos tratos y violencia de género, juzgado a prisa y corriendo
de un día para otro de 1 a 5 años de cárcel. Tuve suerte de salir a suelto. Y yo ya no digo suerte, fue la verdad que tuve la suerte de que se me jugara justamente. Al año me volvieron a juzgar de maltrato a menores sin haberlos visto, más que en un campo de fútbol, menos mal que tenía testigos y hablé con mi hijo. Mi caso lo voy a cortar, lo voy a hacer así rápido, porque Maite sabe que el mío es muy largo. Lo último, ya me voy a lo último, ahora este año he pagado hace escasamente un mes y pico otros 6.200 euros a su querida mamá, igual que se podría hacer a su querido papá. Yo hablo de mi caso, ¿vale? No quiero generar machismo, ni feminismo, ni Sí, sí, historias tú raras. tranquilo. Maite me conoce como soy y la lucha Sí. que llevo. He tenido que pagar 6.200 para que mi ex mujer firmara un papel donde no vuelva a pedirme un duro más por los niños, que ya no son niños, son tíos, llevan trabajando 5 años, uno tiene 25 y otro ya tiene 22. Con lo cual he perdido, desde los 14 a los 11 lo he perdido todo con ellos. Ellos siguen envenenados pensando que su padre no ha pagado, no ha hecho nada, y el piso mío lo acabo de vender en agosto pasado, que también ha firmado ella, porque le interesaba el dinero, lo vendió por una porquería, piso de 70 metros cerca del centro de Córdoba, y lo vendió por 70.000 euros, no llega. Os lo digo, 64.000 euros, hablando en plata. De ahí he tenido que pagarle a ella sus 6.000 y pico euros, y me encuentro la dinámica que he visto que por aquí había antes una señora o ha tenido que salir de que era abogada o algo, no sé si alguno de vosotros sois algún abogado o No no. sé, sí, hay una abogada coordinadora Vale. parental que ha venido, sí. Os comento, esto es como todo, en todos los sitios hay gente buena, como es jueces buenos, o es jueces como Francisco Serrano, que ha luchado por los más débiles, pues también hay abogados muy buenos y abogados muy malos, hablando en plata, y no quiero que se sienta, por si yo soy una compañera. La abogada que me ha estado llevando la última denuncia de mi mujer, de oficio, ¿vale? Ahora, cuando ha visto que he cobrado el piso, que me queda algo de dinero, me exige una factura a pagarle, que llevo un mes y pico sin pagárselo también. Es decir, encima de que me cortan la cabeza, me quitan a mis hijos, me roban mi casa, le quitan la infancia a mi hijo, encima ahora los últimos que vienen también a comer de la sopa. Yo pensaba darle a esa abogada, que lo sabe una amiga mía, que me ha acompañado todo esto, un detalle, pero no, me lo exige con una factura diciendo que es que me ha ayudado. Es decir, mientras que todo esto no cambie, los niños son un negocio, tú lo sabes, Maite. A las asociaciones de acogida, cada niño 7.000 euros, no sé qué, cada denuncia falsa admitida a trámite del Fondo de Compensación Europea, pues son 3.700, 4.000 euros, no sé cómo andará ya, cada denuncia admitida a trámite. Y el Estado sigue enriqueciéndose. Y este es el problema que tenemos aquí. Recuperarse, se pueden recuperar como dice Maite. Yo lo alabo a los que puedan. El problema es quién coja a mis hijos con 25 años, 22, y los entra y ahora, el lavado de cabeza que llevan durante todos estos años, le limpian un poquito. Es lo que yo digo. Al final aquí ya no es pensar en nosotros, es en esos niños, como tú has dicho, como el Kiko Rivera, ¿vale? Que se desmorone psicológicamente dentro de unos años. Cuando le falte su padre, Dios no los quiere, dura mucho tiempo, o le falte su madre, según sea el caso, ¿no? Y una vez que le falte, diga, se enteren de la verdad y nadie es tan bueno y nadie es tan malo. Yo cometí fallos en mi matrimonio, nunca lo he negado, pero yo no fui un mal padre. Nadie nace con el título de yo soy un padre. Que lo vas ganando poco a poco y tiene 80.000 fallos. Mi madre con 80 y pico años, que vivo ahora con ella, tiene 80.000 fallos como madre, pero es una madre y se equivoca muchas veces conmigo y yo lo veo y egoístamente, pero no somos perfectos nadie. Entonces es lo que yo digo. Si a unos niños, como siempre lo hemos hablado Maite y eso muchas veces y otros compañeros, lo estamos dando lo fácil, como yo digo, yo en las charlas que he dado con Francisco Serrano lo he dicho muchas veces. Digo, si todo un niño, para inducirlo al odio, vamos a decirlo al SAP, vamos a ponerle los nombres múltiples que hay, para no se sienta nadie que no le guste esa palabra. Los quiere engañar, es muy fácil. Tú coges a un niño, a un hijo tuyo o algo, le dices, niño, ¿tú qué quieres, jugar a la Play durante toda la tarde o estudias matemáticas? Un niño, entre no sé cuántos miles, estudiará matemáticas o inglés, como digo, como hay profesores por aquí, como yo digo. El resto se irá a la Play. Es lo sencillo. Si la madre le da la Play, o el padre, según sea el caso, ahí van a tirar. Una mala educación, y lo que te digo, van pasando los años, y todo un niño que lo hace del Madrid de chiquito, no lo cambia al Barça con 25 años. Y en este caso, en mi caso, sería el Barça, y no soy del Barça, pero sería el Barça. Yo a mucha gente le digo que vea a muchos compañeros la película de La vida bella, de Fellini. Le digo que la vea porque ahí te dice mucho. Cómo engaña a un niño pequeñito y que va a ganar un tanque, está dentro de una guerra y está siendo engañado hasta el final. En este caso por su bien, ¿no? Para
para que no sufriera. Pero en otros casos, egoístamente, como todos sabéis aquí, muchos de los que estáis aquí seguro, y como yo por desgracia sé, que son 12 años perdidos, que yo no los considero perdidos porque he perdido a mis hijos, he perdido mi referente de vida, pero he ganado muchas personas y buenas personas, como sois muchas de vosotras, que no tengo el gusto de conoceros, como puede ser Maite, como ha dicho Francisco Serrano, como cada compañero que me llama llorando por teléfono y a lo mejor estoy comiendo a la vez hablando con él. Y yo llevo ya 2 años en funciones aquí en Córdoba, os digo en funciones porque egoístamente nadie quiere hacerse cargo de esto. Porque como dice Lucía, somos radicalizados. Yo como presidente de Custodia Compartida, yo soy un machista radical para muchos movimientos feministas. Yo pues, soy un maltratador. Yo, bueno, a mí me han dicho y me dicen de todo. Me ha vigilado la Policía Nacional cuando he hecho actos. Paco lo sabe. Y nadie quiere llevar el estandarte. Es lo que yo digo en esta España, como tú lo sabes, Maite, que mi palabra es gladiadores. Aquí hay muy pocos gladiadores. Muy pocos que dan la cara. Y como ha dicho antes Lucía hace un rato, que la conozco ya, como he dicho, de su marido Antonio, cuando se fundó Filia del año 2000 y poco. Dan la cara y te la cortan el cuello. Y te machacan en las redes, y te machacan en todos lados, cualquier cosa que cojas. Yo, lo sabe también Maite, yo conozco a Carmen Lomana. Carmen Lomana está en un programa de radio, y por intentar llevarme a Madrid en un programa de radio de nuestra amiga Isabel Gemio, lo digo bien claro, me da igual, yo quiero salir ahí, me da igual, que después me criminalicen, pues la echaron del programa de radio porque me quiso llevar a mí a Madrid con los gastos pagados a dar la cara contraria de lo que es un hombre maltratado psicológicamente y con su hijo robado. Y se negó ella, se negó la periodista a mano derecha de ella, que es Carmen Freixa, y me atacó ella y una serie de súbditos, de chicos de gays, que con todo respeto, tengo muchos, transexuales, y me atacaban y me decían que era un mariconazo de mierda yo, que era un machista, que era un homófobo, que era no sé qué. Y entonces los callé a todos en Twitter, ya no me han vuelto a hablar desde aquella vez. Echaron porque yo le dije a ellos, bueno, y a esta señora, Carmen Freixa, digo, ¿vosotros a quién defendéis? Digo, yo defiendo a mi hijo de que puedan ver a su padre o a su madre. Digo, ¿vosotros a quién defendéis? Y dice, o a las mujeres, a las mujeres. Digo, me parece muy bien. ¿Y a los hombres qué? No, pero que las mujeres están maltratadas, es que la violencia de género, digo, vale, muy bien, es verdad que la mayoría de la violencia la impone un hombre a una mujer. Ok, te lo compro, ¿no? Digo, pero realmente ¿a quién defendéis? Y se ponían en el Twitter, yo a todas las mujeres porque soy un feminista radical, aunque sea un hombre o medio hombre, no sé, la Carmen Freixa es que igual, voy a cortar para no enrollarme mucho, que si no me enrollo. Y digo, mira, vamos a hacer una cosa, digo, voy a hacer una pregunta a todos y me la contestáis en el tweet. ¿Sois capaz de contestármela? Le dije, ¿defendéis a todas las mujeres? Me pusieron todas. Digo, me parece perfecto. Os voy a hacer la continuidad de la pregunta. ¿Defendéis a mi madre, que es una abuela que no ve a sus nietos? ¿Defendéis a mi hermana, que es una tía que no ve a su sobrino? ¿Defendéis a mi sobrina, que son niñas que no ven a sus primos? ¿Estáis defendiendo esa parte del género femenino? Aquí no. Entonces no defendáis a todas las mujeres. Se acabó el tema, no me volvieron a criminalizar, callé a una señora escritora, callé a una Isabel Gemio y callo al rey de España, que por el emérito o el que está, me da igual, y al presidente del gobierno y al que quiera, que me lo pongan delante, como una vez tuve a Rajoy delante en Andújar y no tuvo huevos, con perdón de la palabra y disculpar por la palabra, de coger todo lo que llevamos, un escrito completo para crear una ley de custodia compartida que se hizo con todas las asociaciones de custodia compartida de Andalucía. Lo cogió su guardaespaldas, nos impidieron hacernos fotos con él y todo porque políticamente no es correcto. Hay muchos famosos que tampoco pueden dar la cara debido a que su compañía y compañía de discos, yo digo uno porque yo conozco uno muy famoso, no voy a dar el nombre para no implicarlo, pero lo voy a decir que es una de las canciones que más ha sonado durante estos últimos años y la número 1. Con eso lo digo todo. Voy a tirar una pedrada por ahí rapidito. Dale la vuelta. Es amigo mío, su hermana, la hermana de mi amigo, es la mujer de este hombre, vive en Miami, estoy dando muchas pistas, tiene camiseta de custodia compartida de Córdoba, me parece que se la puso poner una vez en Perú nada más o en Chile, pero porque la Universal no estaba por medio, porque le prohíben para que se vendan discos y no se radicalice, cuando su cuñado está pasando por esto.
Con lo cual, ¿a qué voy? Estamos creando una sociedad muy chunga, por eso va a España como va, porque estamos, España y el resto de países, estamos creando gente sin cultura, niños que no tienen las nociones básicas que tienen que tener de amor a sus padres, a sus abuelos, no hay respeto. El respeto se ha perdido completamente, porque es lo que le interesa, como ha dicho Paco hace un rato, mi amigo Paco Serrano, se está perdiendo todo. A los mismos jueces, si le quitan la oportunidad de ejercer realmente como ellos, tienen que cogerse a un guión prefabricado y decir que eres hombre, como yo le dije a aquella jueza aquella vez, cuando me dijo defiéndase el acusado y no me levantaba, cuando me acusaron de maltrato, y eso lo sabe Maite, se lo conté yo con las esposas puestas, lo único que le dije fue, no sé si se acuerda Maite ya, con los dedos señalándome la frente, señoría, hombre igual a maltratador, mientras que sea hombre no cambie de género, para usted, para la fiscal y para todo el mundo voy a ser un maltratador, con lo cual no me defiendo de algo que no sirve de nada que me defienda. Hoy día puede que hasta esas palabras me libraran de caer en prisión sin culpa, pero por desgracia esa es un poco mi historia a paso muy alargado, y gracias Maite por darme la oportunidad de que algunos compañeros vean la ilusión, no se la perdáis nunca, aunque hayáis oído 12 años por mí, y apoyaros en que ayudáis a otros compañeros, como yo he ayudado a recuperar a su hijo, y aunque no recuperáis vuestra parte, recuperáis una parte de lo que habéis sufrido. Nunca dejéis que esto se pierda, nunca. Hay compañeros, como sabe Maite, que el año pasado unos murieron de un infarto, de Cádiz, que estuvieron allí en Madrid con nosotros, y toda la historia al poco de todo esto, porque ya esto, como dice ella, nos vuelve locos. Yo mucho tiempo he necesitado desconectar, que me habrá visto que estoy en tu grupo de Grey, me han dicho, y colaboro muy poco. Hoy cuando he visto al revés y ayer os dije, voy a intentar entrar, para estar por aquí porque ya lo sabe, yo me desvinculo un poco, la gente de custodia compartida me está preguntando ahora por el móvil que cómo va, que la historia, que si hay un enlace o algo para ellos verlo luego, os lo digo porque ya para Maite por si me lo puede enviar. Hay gente nueva que quiere que nos reunamos, estos momentos por la circunstancia de la pandemia esta no lo impide. Además quisiera yo haber visto a Maite otra vez, darle un abrazo, tomar otro heladito. Bueno, nos lo damos y ya está. Ver a Rudy, a Ruimán, ver a Antonia Alba, a la abogada de Cádiz, ver a, como digo yo, a la canosa preferida, nuestra abogada, como digo yo, la mejor de allí de Madrid, que también amenazada, y más de una vez ha llorado por irse. Ver a Lucía mismo, a Lucía, a Antonio, que hace muchos años que no lo vio, y esto que estoy en Madrid, a Santos, a Jorge Olivier, al gran loco vasco. Entonces, a mí me conocen por el Califa porque hace muchos años. Yo el 20M estaba con Lucía y con su marido en una reunión que tuvimos con Francisco Serrano, José Manuel Aguilar, 20M, os estoy hablando de 2009. Es decir, que ya ha llovido. Pues te digo, soy una vieja cascarria de esto, lo sabe Maite, pero bueno, siempre intento estar aquí para animar a los que vienen de atrás y que cojan el relevo y vengan con más ganas, con más ideas, y no se olvide, porque al final es la educación de esos niños. Un país son los niños que tenemos, y si los creamos cafres y sin sentimientos, es lo que nos estamos llevando, políticamente y de todo. No son luchadores, no son, lo aprueban por la cara, lo aprueban por, venga, te apruebo. Yo tengo ahora 51 tacos y estoy aquí parado y acabo de hacer un curso de lo que es en la nube, todas las aplicaciones que hay, todos los follones, quiero montar una página web, siempre estoy activo, como sabe Maite. Ahora me apunto a otro curso, la Junta de Andalucía también online por WordPress, es decir, y tengo 51 años. Y hay niños que con 15, con 14, parece que están aburridos de la vida. ¿Es correcto? Se le han dado unos valores muy, pues básicos, ni básicos. No, disculpad, que yo me enrollo, ¿verdad, Maite? No, los valores que le han dado a los afectados, la verdad que es también terrorífico, porque les han dado permiso para hacer una película de terror. Correcto, mira, yo te agradezco muchísimo lo que has dicho y bueno, supongo que ya sabes que hoy estamos en vínculo con un montón de otros países de habla hispana. Y Roberto y todo lo he visto. Estamos además, todos... la camiseta con perdona del año pasado, ¿te acuerdas? Me la he puesto. Sí. Que además utilicé su logo de Roberto, pero en el centro la bandera española. Sí. Ah, mira, me acuerdo de esa, sí. Y el eslogan que yo hice. Qué bueno. ¿Te acuerdas? Madrid, 16N, por los derechos del mundo, de los niños, el mundo se mueve.
Sí, sí, y muy con la bandera bueno. de España aquí en medio, que fue la variación que hice. Bueno, Entonces, pues que sepas que seguimos todos en contacto, que sepas sí, ya que lo hay... sé, sí. Lo que pasa es que hay que algunas veces hay que desconectar un poco. Y lo que quiero Sí, decirle a todos mis amigos, compañeras que estoy aquí escuchando y viendo a Francisco, a mí, a Maite y al resto que participe, que yo siempre, mira, esto es una cartera con más años que Matusalén. ya. Todavía no me la he quitado del medio, he quitado otra, ¿vale? Porque en 12 años no he tenido la misma. Y con menos dinero ahora no es que tenga más. Pero que sepáis que aquí, mirad, Qué guapo. cuando eran chiquitos, no tengo actualizaciones, aquí otra, del otro, pero están aquí siempre, no aquí, aquí y Bueno, aquí. Kimi, vamos a Venga, tener una charla tú y yo en privado a ver sí, cómo hacer, qué estrategia se nos ocurre, porque vale. por ahí se nos tiene que ocurrir alguna cosa. Y que sepas que en el grupo hay bastantes que después de 10 años se ha recuperado el contacto. O sea Hombre, ojalá. que Yo espero, estamos explorando esa opción por encima de ninguna otra cosa. mira, yo espero, Maite, ya corto, yo espero que ahora que he liquidado la parte no ganancial, porque ha sido un preacuerdo extrajudicial el que hemos hecho, que después lo presento yo a juzgado, ¿vale? Donde ella firma y declara que no me va a pedir más por 6.200 euros, que después tendré que pelearme con Hacienda para que no me lo reclame, porque presentarlo como pagado. Espero que como ella era lo único que quería, lo que me ha estado sacando todo el tiempo, pues como ya he cortado ahí, espero que esto sea un punto y seguido, en general. Ya. Porque ya no puede hacerme la puñeta más, ya no puede decir tu padre no paga, ya no puede decir, ¿me entendéis? Sí. Ya no tiene de agarrarse y los niños empiecen un poco a hacer el Kiko Rivera, que te has dicho. Encontrarse un día y ver las cosas más claras. Ya es la esperanza que nunca pierdo. Además, yo ¿Cuántos siempre lo he años dicho. has dicho que tienen tus hijos? Dime, perdona. ¿Cuántos años tienen ahora? El grande tiene ya 25. Me enteré que está en Málaga con una novia Ah, trabajando allí y el otro tiene 22. vale, Y bien, es horrible. bien, bien, bien. Están en la edad de tener fuerza como para que de pronto empiecen a preguntarse Lo cosas. dejo, yo siempre lo dejo, tú sabes que mi canal de YouTube está ahí, con todos los vídeos que he hecho desde que eran chiquitos, felicitando sus cumpleaños y todo, y si ellos quieren pueden ver la labor mía, tanto a nivel de asociaciones y ayudar, y la mía personal. Igual que habréis hecho muchos de vosotros, y si no os Bueno, doy pues una idea. vamos a ver qué estrategia se nos ocurre, ¿sabes? Y quién puede a lo mejor hablar con ellos y si podemos de alguna forma, a ver qué estrategia se nos ocurre. Te Pues quería muchísimo. preguntar, Kimi, Dime. con respecto a lo que ha comentado Francisco Serrano, de pedir una indemnización Sí, por daños y perjuicios, también, por sí, ejemplo, para nuestros hijos, no solo y a lo mejor para ti, pero sí. también para tus hijos porque se han visto privados de padre. ¿Tú ves que eso frenaría el tema en España si la gente empieza a, como a considerar esa opción? ¿Haría que la Sí. gente empezase a pensárselo dos veces antes de alegremente hacer alienación parental? Hombre, yo creo que todo frena. Tú ten en cuenta que todo frena. Ajá, Una persona que egoístamente va económicamente a hundir a una persona, ya no solo físicamente, moralmente, sino económicamente, dejarlo en cuero, si ella se puede quedar después en cuero, es una tontería. Que le voy a robar a este y después me lo va a robar tú a mí con creces. Yo dejo esto lo mejor posible, que él cuide también de su hijo igual que yo. Y después yo me diré a este los judíos, en lo personal. Yo creo que tanto eso ya me lo hablamos Francisco Serrano y yo hace muchos años, porque en Francia se dio un caso hace ya bastantes años donde se le iba a indemnizar a un padre francés por 1 millón de euros. Ojo al dato, la cantidad. Que si no iba a tener la madre pida para pagarle porque no tenía, pero le iban a penalizar con eso. Eso lo hablamos ya en una de las charlas, bueno, y viajes que tuve yo con ella, con Paco Serrano y con José Manuel. Yo digo que yo lo veo, es un paso, ¿eh? Todo lo que frene al agresor, en este caso, ya sea hombre, sea mujer, por la parte económica es lo que más duele, lo que más le duele, si a mí es mujer. Toda la denuncia esa que me puso falsa, esa, la de maltrato mío sin haber hecho nada, salía suelto. La de maltrato a los niños al año y pico, porque la primera no se le castigó, hubiera frenado a se hubiera pensado a la siguiente, porque si le decía, señora, a la siguiente, como dijo Paco antes, te quito la custodia. Pero no claro, solo eso, te multo y te hago trabajar para la sociedad, aparte de una multa,
frenaría todo un poquito. Yo creo que Francisco Serrano lo ha dejado súper claro, ¿eh? Ha dejado súper claro que es que no hay voluntad por parte de los que pueden ayudar, no hay voluntad de tomarse esto, salirse de lo cómodo, o sea, lo ha dejado muy claro. Bueno, está bien, creo que hay una persona, Virginia, no sé si quieres hablar, Virginia. Perdona, Maite. Sí, buenas. Buenas, Perdón. hombre, Belén. Sí, me gustaría... Perdón, es que me tengo que ir, discúlpame, Virginia, Vale. y no querría irme sin darle las gracias a Maite. Saludaros a todos. Y luego Virginia. Y bueno, pues deciros que bueno, yo soy compañera de Maite y sé que Maite tiene un conocimiento interno, personal, de toda esta situación. Desde el punto de vista humano lo tiene totalmente desarrollado y luego pues ella a nivel profesional como compañera yo he podido comprobar su excelencia, ¿no? A la hora de enfocar las problemáticas con las que estamos hablando, ¿no? Entonces quería darte las gracias por llevar esta bandera, como dice Kimi, ser esa gladiadora y darte mi apoyo. Siento mucho todo lo que has comentado, Kimi, desde aquí. Creo que este problema además es un problema de salud importante. Recientemente tengo un caso de pues unos amigos que se ha convertido en un infierno su separación y pues ha habido esa denuncia de maltrato, a él le ha dado un ictus, o sea, se ha generado una alta conflictividad. Y creo que esto no se puede permitir, o sea, realmente, ¿no? Más luego el daño, yo pues encima conozco a los niños, han sido como mi familia, más luego Maite sabe que, bueno, pues yo lo he vivido a nivel familiar, con el tema de mis sobrinos, tengo una sobrina de 18 y un sobrino de 14, y a la de 18 le está empezando a pasar que se empieza a despertar sobre las conductas que ven en la madre, pues eso, en comportamientos, como dice Maite. Aquí hay un problema de trastornos de conducta, ¿no? Y creo que el enfoque que está haciendo Maite últimamente creo que es el adecuado, ¿no? Ir hacia lo que es el abuso emocional, el daño psicológico, que es el más grande, que está tocando a la familia y que está tocando la base de la sociedad, y que es un problema serio y que realmente falta esa voluntad para mí, en esa voluntad y esa humanidad en todos los campos, ¿no? Desde el abogado hasta el psicólogo, y espero, vamos, creo que todo esto va a conseguir cosas, por supuesto, creo en ello, porque se han ido consiguiendo. Y nada, siento tener que dejaros porque yo conectada desde las 5, pero es que no puedo continuar más. Entonces, nada, mi corazón para todos. Va a aparecer esto la sociedad de bombo mutuo, que le llaman, pero yo también tengo que decir que tú a mí me pareces una gran profesional también, me pareces una persona con un montón de sensibilidad y me ha gustado lo que has dicho de no se puede permitir. Es que tienes razón, esto no podemos permitirlo más. Claro. Ojalá ojalá lleguemos a contagiar a mucha gente de esa simple idea. Esto no se puede permitir ya más. Así que te agradezco por todo lo que estás diciendo y por participar. Pero para mí mi aportación principal es, creo que hay que darle un enfoque. Yo creo que se responde mucho a esta situación desde el dolor, ¿no? Desde la hostilidad, ¿no? A veces. Y yo creo que hay que estudiar, como dice el Francisco Serrano, hay que estudiar cada caso, ¿no? Claro. Porque actuar en un primer momento, yo creo que desde el momento en que un matrimonio se separa, yo creo que tendría que haber, pues un poco, tú lo sabes, que nosotras lo vimos en la formación, que en otros países se ha desjudicializado el tema de las separaciones, y yo creo que la clave estaría en organismos que asesoraran a esas familias, ¿no? Que las estuvieran amparando desde estos momentos, porque yo ahora, pues, primero porque lo he vivido, o sea, la verdad,
Y segundo, porque lo estoy viendo ahora mismo, cómo está pues, afectada emocionalmente esa persona que ha sido llevada, acusada de un maltrato, está mal de salud, está como pollo sin cabeza, hay un dolor en los hijos, al hijo mayor se la ha llevado al juicio con 14 años, a declarar en contra de su padre. Yo creo que si somos capaces de establecer organismos que puedan intervenir, que puedan acompañar a las familias y parar esas situaciones para que no continúe, yo creo que la prevención es la clave. O sea, para mí, lo digo, lo diré, es la prevención. Y incluso con otras familias que no estén en ese nivel. Y la educación es la base, la educación emocional, la educación de las personas, porque yo creo que a veces hay personas que es que no es que lo hagan, no se proyectan de una manera dañina a propósito, es que ni siquiera son conscientes de que su comportamiento está siendo tan dañino. O sea, y lo que está consiguiendo, y puede ser algo tan inocente. Os voy a poner un ejemplo, ¿no? En algo que he observado, y estoy hablando de cosas reales. Pues una madre que puso en una foto junto con sus hijas su apellido. Somos los, bueno, yo me apellido Balbuena, pues como si pusiera las Balbuena. Y de repente el padre pues no figura, ¿no? Y entonces en algo tan inocente como eso, ya se está transmitiendo algo, ¿no? Se está como haciendo un borrado. Y parece muy inocente. Entonces, quizás esa madre no lo ha reflexionado y no lo está haciendo con mala fe, ¿no? Por decirlo así. Pero creo que hace falta trabajar, yo creo que mucho la educación emocional. Es un poco mi punto de vista y espero que también se desarrollen acciones en ese punto. Habrá casos donde habrá que actuar duramente y otros casos en los que habrá que trabajar con la familia en conjunto. Y una cosa no quita la otra. Exactamente. Se puede tomar una medida para proteger al niño, que es impedir totalmente que continúe el abuso psicológico y la utilización. Claro. Se puede a la vez ayudar a las personas de esa familia para que puedan corregir esos comportamientos, claro, si es que quieren, que esa es la clave. Claro, y ayudarles claro, hombre, que quieran. Efectivamente, yo creo que hay que acoger a todas las partes y no criminalizar. Yo creo que tenemos que desprogramar, desaprender mentalidades, ¿no? que están ahí enquistadas por el dolor. Yo entiendo que hay mucho dolor de muchas acciones que, como en el caso de Kimi, seguramente que si pudiera escucharos a todos, pues habría muchas, ¿no? Pero bueno, me hago una idea. Claro. Y entonces, claro, eso añade capas de dolor. Pero ahí se puede hacer mucho trabajo, se puede hacer mucho trabajo personal. Yo creo que luego con las personas hay que trabajar a nivel personal. Ese es un poco mi punto de vista. Creo en las soluciones pacíficas, también soy mediadora y experta en gestión positiva de conflictos. Y creo que todas estas medidas hay que fomentarlas porque la sociedad tiene arraigada un sistema de responder desde la violencia. Entonces, esto es algo a nivel mundial. Entonces, tenemos que promover esas respuestas no violentas, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco el aporte que quería hacer, que no quería dejar de decirlo antes de irme. Muy Así bien. que muchas gracias a todos. ¿Tú das tu permiso también para que se grabe? O sea, para que se pueda difundir a afectados y eso. Sí, sí, bueno. Vale. Sí, además espero que alguien más escuche que existen otras vías y que primero nosotros tenemos que sacar trabajarnos, quitar esa violencia, ¿no? Que a veces queremos responder porque estamos dañados contra el otro y recordar a los niños. O sea, realmente a mí lo que me preocupa, para mí los niños son muy importantes, pero también tengo una mirada de amor, ¿no? Hacia toda la familia, todos los implicados. Yo soy tía, entiendo lo que ha dicho Kimi, he visto el sufrimiento de mis padres, he visto cómo desaparece de la vida de mis sobrinos toda una familia y tengo más casos, ¿no? O sea, realmente quiero decir una cosa, Maite, creo que está sacando a la luz un tema
hablando del abuso emocional y psicológico, creo que estamos hablando de un abuso que es invisible, o sea, hemos aceptado la violencia de una manera invisible, la tenemos metida dentro, es como vemos esto y por eso no hay una reacción de la sociedad, porque en el momento que ya un padre no entrega al otro padre el niño, es que ya ahí pasa algo, ya no es normal, o sea, tendría que ser pues un fluir de relaciones, entonces hay que ver qué está pasando y prevenir que eso escale, porque sabemos que luego pues ya todo es mucho más difícil. Y actuar súper rápido y no como está actuar muy rápido, exactamente, que haya mecanismos. Rapidísimo, yo para sé que lo que frenarlo. estoy planteando, pues igual es algo, no sé, que abre una caja de Pandora muy grande, sí. pero me refiero a que, pues que haya algo que no sea solamente me voy a divorciar y me voy a un abogado, porque ya sabemos que es un sistema de adversarios. Claro, ahora en vez de ser tú contra mí, somos tú y tu abogado contra mí y mi abogado. Ahora ya en vez de uno contra uno, ya somos 2 contra 2. Sí, se va aumentando el negocio. Belén, escucha, como tiene que hablar bastante más gente... Perdón, sí. No, perdón, nada, al revés, muchísimas gracias.